Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de la justificación hoy, domingo 5 de octubre del 2025. Hoy es el tema número 28 y ya vamos a empezar a ver los temas finales. Acuérdense que en el tema 26 vimos cómo se relaciona la justificación nuestra por medio de la resurrección de Cristo y cómo ésta afectaba directamente nuestra santificación. Y en el tema 27 vimos la justificación y el juicio final. Y hoy vamos a ver la justificación con nuestra glorificación, que también será la glorificación de Cristo de manera escatológica. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 para nuestro primer versículo del tema de hoy. La justificación 28 y la glorificación. Romanos 8 del 28 al 30. Yo voy a leer estos tres versículos. Vean el título de ese párrafo, más que vencedores. O sea, nosotros no somos vencedores, somos más que vencedores. Dice el versículo 28, 29 y 30, y sabemos, véanlo, estamos conscientes, estamos persuadidos que a los que aman a Dios, los creyentes verdaderos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aun las cosas que no les agraden ni las cosas que les gusten. Esto es, miren, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció, este es el propósito de Dios, también los predestinó, aquí está el mayor propósito de ellos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que ese Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está nuestro texto base para cómo vemos la relación entre la justificación, que es las últimas dos líneas del versículo 30, con la glorificación. La justificación, repito, es algo legal, algo forense, algo penal, pero la glorificación será algo natural, algo real, algo visible, de esa justificación que ya debemos de gozar en la vida presente. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver la relación un poco más, cuál es esa relación de nuestra justificación que ya debimos de haber recibido con el aspecto futuro de nuestra glorificación. La glorificación es algo futuro, aunque leímos aquí que está en pasado, porque para los propósitos de Dios se va a cumplir, ya sea que el diablo se oponga, no, esto se va a cumplir. Entonces, a los que justificó, a estos también glorificó, a estos también va a glorificar. Escuchen bien esto, hermanos, miren, la glorificación entonces, porque aquí termina o sea conocido en latín como el ordo salutis, el orden de la salvación. La glorificación es la fase final de la aplicación de la redención que fue lograda ya por nuestro Señor Jesucristo. Es la parte final de una redención ya lograda. ¿Hace cuánto? Hace poco más de 2000 años, por la vida, la muerte y confirmada con la resurrección de Cristo. La glorificación es lo que completa el proceso que comienza, como leímos aquí, con el llamamiento eficaz, y ese llamamiento eficaz fue obrado o es obrado por el Espíritu Santo. Es en realidad la glorificación, la culminación de todo el proceso de la redención. No habrá algo más allá para nosotros que la glorificación. Será algo eterno y será un momento de dicha inagotable.
Ese es nuestro último estado y para nosotros no ha llegado. De hecho, en un sentido, para ningún creyente ha llegado. Aún los que están en el cielo ahorita muertos, vamos a ver que están en un estado previo a esa glorificación. Vean qué importante es esto. Entonces, la glorificación significa la llegada a la meta a la que fueron predestinados, como acabamos de leer, todos los escogidos de Dios, en su propósito eterno, en el propósito eterno del Padre, e involucra la culminación, la consumación de la redención lograda y asegurada por la obra sacrificial y vicaria de Cristo. Es lo que se va a manifestar al final de los tiempos. Cuando Cristo venga, esto va a suceder para todos los creyentes, para los elegidos de Dios que crean en el tiempo establecido para ellos. Pero escuchen bien, ¿cuándo tiene lugar la glorificación? Aquí es donde es necesario apreciar qué es realmente la glorificación y cómo va a ser llevada a cabo. Tenemos que ser muy claros en esto y la Biblia nos va a dar la guía para que podamos ver cuándo va a suceder la glorificación. La glorificación, escuchen bien, como les acabo de decir brevemente, no se refiere, la glorificación no se refiere a la dicha, hay una dicha, hay un grado de dicha, no se refiere a la dicha en la que entran los espíritus de los creyentes cuando mueren. Esa no es en sí la glorificación. Eso se conoce teológicamente como el estado intermedio entre la vida que tuvieron aquí física y esa glorificación futura. Están en el cielo, es el estado intermedio, pero no es en sí la glorificación. La glorificación es algo escatológico, algo futuro. Entonces, es cierto que en la muerte de los creyentes, en la muerte de los santos, en lo que respecta a sus espíritus sin cuerpo, son hechos en su espíritu, son hechos perfectos en santidad y pasan de inmediato a la presencia del Señor. Son trasladados al cielo, es verdad. Hay un grado mayor de dicha que la que tuvieron aquí en la tierra. Nosotros cuando muramos, nuestro cuerpo va a estar aquí descansando, desintegrándose, y nuestro espíritu o nuestra alma estará en el Señor. Pero esa todavía no es la glorificación. Porque habrán muchos creyentes, si Cristo no viene, que aún no han sido salvados. Y cuando el último elegido que leímos ahí sea salvado, entonces sí, ya no tiene por qué seguir existiendo este mundo caído. Y vendrá el tiempo final, los acontecimientos finales. Como dice la palabra por boca del apóstol Pablo, estar ausentes del cuerpo significa estar presentes con el Señor. Vamos a nuestro segundo versículo, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Segunda a los Corintios 5, 8, empiezo a leer por cuestión de tiempo, pero confiamos, ahí está otra vez, pero sabemos, pero confiamos, estamos persuadidos, pero confiamos. Y más quisiéramos, miren, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vean eso. Sí, dice Pablo, me gozo que estoy aquí en la tierra sirviendo al Señor, conociéndolo, pero más quisiera estar ya fuera de este cuerpo, muerto, pocas palabras, muerto físicamente para estar directamente en mi espíritu en la presencia del Señor. Pero esa, repito, no es la glorificación todavía. Es un paso previo, es un momento de espera. La presencia con Cristo, y Cristo ahora está en su estado de gloria, Él sí ya está en gloria, no puede armonizar con ninguna de las contaminaciones del pecado, ya que los espíritus de los creyentes muertos son los espíritus que leemos en Hebreos de los justos que han llegado a la perfección. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, en el estado intermedio entre esta vida y la futura glorificación. Esto está sucediendo en el cielo. Hebreos 12, del versículo 22 al 24, dice así, Hebreos 12, del 22 al 24, dice así:
sino que os habéis acercado al monte de Sión. Miren, a la ciudad del Dios vivo. Pero vean cuál es ese monte de Sión. Ya no es un monte físico. A la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares, de muchos miles de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Miren, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está nuestro tema, los justos, los justificados, porque han creído en Cristo. Sí, pero están ahí en su espíritu, ya tienen un grado de pureza, de perfección. Sí, pero su cuerpo está aquí. Su cuerpo está aquí. Han pasado la muerte física. Claro, Cristo venció, escuchen bien, teológicamente o bíblicamente venció los tres aspectos de la muerte. La muerte espiritual, que fue lo primero que sucedió cuando el primer Adán cayó. La muerte física, que es la separación de nuestra alma y nuestro cuerpo. Y también venció la muerte eterna, que es la que van a experimentar todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados ni crean en el Señor Jesucristo. Sí, pero vean esto, para nosotros ahora como creyentes, tanto que los que estamos vivos como los que ya están muertos y están en sus espíritus en el cielo, dos de esas tres muertes ya han sido manifestadas. Ya no tenemos muerte espiritual porque esa la sufrió Cristo en la cruz. Cuando lo abandonó el Padre, la muerte espiritual es el abandono de Dios. Y obviamente, al ser abandonado por Dios y experimentar la muerte espiritual por nosotros, ya no tenemos muerte eterna, tenemos vida eterna. Sí, pero eso es en nuestro espíritu. Pero todos los creyentes, si Cristo no viene, vamos a pasar por la muerte física. Y dice, pues es una consecuencia del pecado, es una consecuencia temporal la muerte física. Es más, muchos de nosotros tememos a la muerte física. Y tenemos que seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor para que ese miedo a ese enemigo que ha sido vencido, que no nos tendrá cautivos todo el tiempo, o no tendrá cautivo nuestro cuerpo todo el tiempo, pues tenemos que superar ese miedo. Entonces, a ese aspecto apunta la glorificación. Miren, el Catecismo Menor de Westminster recapitula la verdad cuando dice, las almas de los creyentes son a su muerte, las almas de los creyentes son a su muerte física, hechas perfectas en santidad y pasan de inmediato a la gloria, sí, pero sus cuerpos, estando unidos a Cristo, reposan aún en sus sepulcros hasta la resurrección. Y en ese momento sucederá la glorificación, hasta que nuestros cuerpos o los cuerpos de los que ya murieron resuciten, entonces sí se manifestará completamente la glorificación. Pero va a suceder, por eso leímos en Romanos 8:30, los glorificó, como que algo ya sucedió, aunque sabemos que va a suceder en el futuro. Sin embargo, por gloriosa que sea la transformación del pueblo de Dios en la muerte física, y por mucho que estén dispuestos a decir con el apóstol Pablo que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, y eso está escrito en Filipenses 1:23. En Filipenses 1:23 también Pablo dice, yo quisiera partir y estar con Cristo. Partir es morir físicamente y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto aún no sería la glorificación. Si tú y yo morimos hoy, nuestro cuerpo caerá en esta tierra y será enterrado, y nuestra alma irá inmediatamente con Cristo, y tendremos un grado de glorificación en nuestro espíritu, pero en nuestro cuerpo no. Entonces no se ha cumplido la total glorificación. Es un estado intermedio, repito. Por muy gloriosa que sea esa presencia en el espíritu, en el cielo con Cristo, aún no es la glorificación. No es esta la meta de la esperanza y de la expectativa del creyente, ya que la redención que Cristo ha asegurado para su pueblo, miren, es la redención no solamente del pecado, sino de todas sus consecuencias. Y como les dije, las consecuencias en los tres aspectos de la muerte: espiritual, temporal o física y eterna.
Y una de esas no se ha cumplido, la muerte temporal, porque muchos están en el cielo en sus espíritus, pero su cuerpo aquí está. Y nosotros, hermanos, que tenemos ya un espíritu renovado, y como dice la Escritura, internamente nos podemos estar renovando, pero externamente nuestro cuerpo está a la inversa, se está deteriorando, está envejeciendo. Ese último enemigo no ha sido vencido. El último enemigo es la muerte física, la muerte temporal. Hay que ser muy insistentes en esto. La muerte espiritual ya fue vencida en la cruz y la muerte eterna para nosotros, porque la muerte eterna es la manifestación de la muerte espiritual, pero la muerte física aún no. Y tú y yo estamos caminando a la muerte física a menos que Cristo regrese. Pero eso, como no lo sabemos, pues este último enemigo no ha sido vencido, como vamos a ver. Miren, Romanos capítulo 6. Vean cómo la doctrina nos ayuda a tener una buena práctica, nos va preparando para ese momento. Quizás vamos a pasar la muerte física, pero estamos seguros, esto me asegura en Cristo, que sí, quizás tendré miedo, pero sé que es una puerta para ir al cielo, mientras esperamos la resurrección. Romanos 6:23, la primera parte de ese versículo, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por nuestro pecado y por esa consecuencia del pecado que es la muerte. Repito, espiritual, física y eterna. La eterna se conoce como la segunda muerte. Y miren, ahora sí vean dónde también lo dice de manera exacta, primero a los Corintios capítulo 15, aunque leímos ese capítulo, o sea, parte de ese capítulo al inicio de nuestro culto, no alcanzamos a leer, porque son muchos versículos, no alcanzamos a leer este versículo que es el 26. Primero a los Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo, o sea, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Pero cuál muerte? La muerte física, porque habla de la resurrección de los muertos, la resurrección del cuerpo físico. Véanlo. Entonces, aunque nuestros hermanos que ya se nos adelantaron, todos los elegidos de Dios que fueron salvos en la tierra y murieron físicamente y están ahora alabando a Dios en el cielo, solamente lo están haciendo con sus espíritus. Su cuerpo no, su cuerpo aquí está enterrado, se desintegró ya, si ya fueron enterrados hace cientos y miles de años. Entonces, el último enemigo que será vencido es la muerte física, porque la espiritual, repito, y la eterna ya fueron vencidas en la cruz. Entonces, hermanos, el último enemigo nuestro, por nuestro pecado, la muerte física, no ha sido todavía destruido, no ha sido devorado por la victoria. Como leímos ahora sí en los versículos 54 y 55. Acompáñame ahí mismo en 1 Corintios 15, versículos 54 y 55. Y cuando esto corruptible, o sea, está hablando de nuestro cuerpo, y cuando nuestro cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, un cuerpo resucitado o transformado perfecto, y nuestro cuerpo mortal, véanlo, se haya vestido de un cuerpo inmortal, entonces se cumplirá, futuro, se cumplirá la palabra que está escrita. ¿En dónde está escrita? Está escrita en Isaías 25:8. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, absorbida es la muerte en victoria. Y ya podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no existe. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Véanlo, está hablando de muerte física. Cuando resucitemos, eso se cumplirá. Y ese será el inicio de la eterna glorificación. Por tal motivo, hermanos, la glorificación tiene como meta la destrucción de la misma muerte, aún de la muerte física o temporal, por la que ya atravesaron millones de creyentes. Y quizás tú y yo vamos a atravesar si Cristo no viene. Entonces, se deshonraría a Cristo y se mancharía la naturaleza de nuestra esperanza cristiana cuando tratamos de sustituir la dicha en la que entran los creyentes al morir físicamente y se cambia con la gloria
eterna que ha de ser revelada cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Hay que hablar de la dicha de los hermanos que están en el cielo, sin sus cuerpos. Hay una dicha que no hay comparación la dicha que tienen ahora ellos que la que tenemos nosotros, pero aún todavía no han sido completamente glorificados, porque su cuerpo no ha sido resucitado y nuestro cuerpo no ha sido transformado. Nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu, hermanos, como dice, ahorita vamos a leer este versículo, gemimos interiormente, nos recuerda el apóstol, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Regresa conmigo a Romanos en el capítulo 8. Solamente vamos a leer el versículo 23, Romanos 8, 23. Empiezo a leer. Y no solo ella, hablando de la creación, y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, ¿quiénes? Los creyentes verdaderos, porque sigue hablando de los que viven en el Espíritu, que tenemos, miren, las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué gemimos? Porque estamos esperando la adopción. ¿Pero cuál adopción? Ya tenemos la adopción espiritual. ¿De qué adopción se refiere acá? Aquí lo dice, la redención de nuestro cuerpo, la resurrección de los muertos. Está hablando de la glorificación, sí, pero en su último aspecto, el aspecto escatológico. En esto consiste la glorificación. Es la redención completa y final de la persona en su totalidad, aún su cuerpo. Cuando el pueblo de Dios será transformado en la integridad del cuerpo y del espíritu, escucha bien, del cuerpo y del espíritu, según la imagen del Redentor resucitado, exaltado y glorificado. Y aquí lo escribí, hermanos. Los predestinó, dice Romanos 8, lo que leímos, Romanos 8 del 28 al 30, a los que antes conoció, es la presencia de Dios. Es un conocimiento de amor electivo. Los predestinó, ¿pero para qué? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y Cristo cómo está en el cielo? ¿Solo como Espíritu? No, está como Dios y como un hombre resucitado, número uno, y glorificado. Véanlo, en esa imagen vamos a ser transformados. Estos dos actos de Dios no nos necesitó, esto fue en la eternidad, nos conoció en la eternidad, ni había creado lo material ni el mundo. Nos predestinó. ¿En qué momento empieza a ser algo subjetivo y real? Cuando nos llama eficazmente por su Espíritu. Y cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos, nos justifica legalmente nuestro tema. ¿Y qué es lo que va a hacer suceder públicamente en nuestra glorificación? Nuestra glorificación. Vean esto. Cuando el mismo cuerpo de la humillación nuestra sea transformado según el cuerpo de la gloria de Cristo. Este versículo sí lo vamos a leer también de Filipenses. Hace rato les mencioné Filipenses 1:23, que nomás se los mencioné, donde dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, no tanto de morir, tengo el deseo de que ya me llame el Señor y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora vean qué dice en Filipenses capítulo 3, los versículos 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, tenemos la esperanza, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Miren, cuando venga, véanlo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, está hablando de la resurrección, del cuerpo de los que ya murieron, o de la transformación de los hermanos que estén vivos en ese tiempo escatológico, para que sea ese cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, véanlo, resucitado el cuerpo, glorificado por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios no es Dios de muertos, hermanos. Dios es Dios de vivos. Y por ello, nada menos que la resurrección al pleno goce de Dios puede constituir la gloria
a que el Dios viviente conducirá a sus redimidos. Cristo es el primogénito de la resurrección, como vamos a leer. Cristo se le menciona como las primicias de los que murieron. Sí, los que murieron, pero en Cristo. Y Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a leer estos versículos. Primera a los Corintios, capítulo 15, otra vez. Es el capítulo que más habla de la resurrección de los muertos. Primera a los Corintios 15. Vamos a leer el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primera a los Corintios 15, 20. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué se menciona durmieron? Porque espiritualmente están vivos, su cuerpo está muerto. Es el estado intermedio. Es un sinónimo de muerte, dormir, pero no una muerte total ni eterna. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Miren, Cristo, las primicias, ¿de qué? De la resurrección. Y luego los que son de Cristo, miren, en su venida. Y ahí será la glorificación total. Los que son de Cristo en su venida, o sea, los espíritus que ahora están, de los hermanos que están en el cielo, cuando Cristo venga serán resucitados sus cuerpos. Y los que estemos, o los que estén vivos físicamente, y ya sean creyentes, pues no van a pasar la muerte física, sus cuerpos serán transformados, como vamos a también a leer y demostrar. Ahora vamos a Colosenses en el capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15 y versículo 18. Miren, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. El primogénito, vean esta palabra, de toda creación. Sí, pero ¿de cuál creación? No de la primera, véanlo bien. No del primer Adán, no del primer Génesis. Recuerden que Él es el segundo Adán. Él es el último y segundo Adán de esa creación, la creación de Dios sin pecado y sin consecuencias del pecado. A esa creación se refiere como el segundo hombre, porque solamente en ellos, a ellos será el cielo nuevo y la tierra nueva. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio de esa creación, el primogénito de entre los muertos, véanlo, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, hermanos, vean esto, ya pusimos la base. Esta verdad de que la glorificación debe esperar hasta la resurrección del cuerpo físico, nos advierte que la glorificación es algo a lo que todo el pueblo de Dios, escucha bien, entrará junto en el mismo y preciso momento. La glorificación será un evento público para todos los creyentes, tanto los que ya están en el cielo, como para los que estén vivos en la tierra. Será igual para todos, porque es cuando Cristo venga. Qué importante es esto. Será un momento que sucederá a todo el pueblo de Dios en un mismo instante. No hay prioridad de uno sobre otro. A este respecto, difiere radicalmente de la muerte física y de la gloria temporal con Cristo en la que cada santo entra en su momento de morir. Es decir, cada santo de Dios que muere tiene su momento determinado y por ello su propio tiempo para partir y estar con Cristo. En ese sentido, la muerte física es algo que le va a suceder de manera diferente a cada persona. Sí, pero la glorificación será algo único y eterno para todos. Es un solo evento. Podemos ver que este acontecimiento es meramente personalizado cuando alguien muere. Tú y yo vamos a morir quizás en diferente fecha, físicamente hablando, si Cristo no viene. Sí, pero cuando seamos glorificados, seremos glorificados en la misma fecha, en el mismo lugar, en el mismo momento. Todos tenemos ya una fecha establecida si Cristo no viene para morir físicamente, pero no es así con la glorificación. Nadie tendrá ventaja sobre otros, ya que
todos juntos seremos glorificados con Cristo. Y el Nuevo Testamento pone un énfasis particular sobre este asunto. A nosotros nos podría parecer innecesario enfatizarlo. Podríamos decir, lo importante es que todos serán glorificados, no importa si lo entiendo mucho o no. No, hermanos. Es importante verlo, claro, nos traerá mucha paz. El apóstol Pablo vio necesario informar, o quizás recordar, porque ya había enseñado, escribirles a los creyentes tesalonicenses, que incluso los que no mueren físicamente, sino que estén vivos al venir el Señor, no tendrán ventaja sobre los que ya murieron. No, no hay ventaja. No habrá ventaja sobre los creyentes que estén vivos físicamente sobre los que ya murieron. No, al contrario, habrá hasta una ligera ventaja momentánea en aquellos que ya murieron sobre aquellos que sigan vivos. ¿En qué sentido? Vean esto. Según el apóstol Pablo, el Señor mismo, ahorita vamos a leer ese versículo, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Miren, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Véanlo. Los muertos en Cristo, sus cuerpos resucitarán primero. Y ya de esa manera, tanto los que estaban en el cielo en sus espíritus y sus cuerpos ahora ya resucitados, y ahora los vivos transformados en su cuerpo, serán juntamente arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y con Él vengan a la tierra. No se queden en el aire, vengan a la tierra, como que sea su corte, como decimos, sus acompañantes. Primero los Tesalonicenses capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 15 al 17. Empiezo a leer. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Véanlo, palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, ahí Pablo pensaba que Cristo iba a venir mientras Pablo estuviera vivo. Que nosotros que vivimos, como físicamente, no está hablando de vida espiritual, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Miren, no precederemos a los que durmieron. O sea, no tendremos preeminencia en los que ya murieron en Cristo. No, al contrario. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Miren, y los muertos en Cristo, o sea, los espíritus que están ahora con el Señor, sus cuerpos resucitarán primero. O sea, será algo que sucederá en el mismo momento, pero habrá una ligera ventaja en que primero sus cuerpos serán resucitados y miren, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Véanlo. Primero serán levantados sus cuerpos resucitados o sus cuerpos glorificados y luego nuestros cuerpos, los que estén vivos, serán transformados. Ese es el orden, pero todo sucederá en el mismo momento. Es todo. Es todo. De nuevo, el mismo apóstol dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos físicamente, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Lo leímos hace rato. Vamos a verlo otra vez para que quede claro este punto. Primero a los Corintios 15, 51 y 52. Lo leímos al inicio del culto. Véanlo. He aquí, miren, os digo un misterio. Pero ya no es misterio. Era un misterio porque se los voy a decir. No todos dormiremos, no todos pasaremos por la muerte física, pero todos seremos transformados. Los que no duerman.
Pero ¿qué leímos hace rato primero en los Tesalonicenses 4? Que primero van a resucitar los que están en el cielo con Cristo y luego nosotros, los que quedemos, los que no durmamos, seremos transformados. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, miren, incorruptibles. Primero, vuelve a mencionar a ellos primero, y nosotros también en el mismo instante seremos transformados. Y ahí empezará la verdadera glorificación. Ese es el primer momento de la eterna glorificación. Cuando aún nuestro cuerpo físico ya sea resucitado, perfecto y glorificado, como el cuerpo que ahora Cristo tiene en el cielo. Qué maravillosa verdad estamos por experimentar en el futuro, aún en nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, la glorificación es el cambio instantáneo que tendrá lugar entre los redimidos cuando el Cristo sin pecado retorne por segunda vez para salvación de su pueblo y descenderá del cielo con clamor de triunfo sobre el último enemigo. Ahora sí, el último, el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Ahora sí, cuando Cristo vea a todos ya resucitados y transformados, se cumplió toda consecuencia del pecado, muerte espiritual, muerte eterna, y aún la muerte física no tiene poder sobre mi pueblo, pero solo sobre su pueblo, solo sobre su pueblo, los que hayan creído en él. Entonces será cuando lo corruptible que tenemos ahora se revista de lo incorruptible, un cuerpo incorruptible, y de este nuestro cuerpo mortal se vista de un cuerpo inmortal. Entonces se cumplirá lo que está escrito, que también leímos. La muerte ha sido devorada por la victoria de Cristo, porque Él sufrió todas las consecuencias de nuestro pecado, consecuencias eternas y consecuencias temporales, que es la muerte. Hay mucho por aprender en este hecho de que el acto final de la aplicación, véanlo, el acto final de la aplicación de la redención es un acto que afecta a todos igualmente en el mismo momento de tiempo y en el final cumplimiento del designio redentor de Dios. Como les mencioné hace rato, cuando el Dios Trino tomó esta decisión de salvar pecadores, ahí no estábamos, no estaba nadie. Aquí es donde empieza a hacerse una realidad experimental para nosotros. Hay un momento que sabemos que Dios nos llamó eficazmente porque fue cuando nos regeneró por su Espíritu. Y cuando creímos, tuvimos la confianza, soy declarado justo y tengo la seguridad de que algún día seré glorificado. Algún día seré glorificado como mi Señor. Esto es completamente congruente con todo aquello de lo que la glorificación constituye la consumación máxima. Pero vean esto, ¿cómo es posible ahora para nosotros? Es por nuestra unión con Cristo lo que vincula todas las fases del amor y de la gracia redentora. Es en Cristo que el pueblo de Dios resucitará y será glorificado. Es en Cristo que los hijos de Dios serán vivificados cuando se toque la última trompeta y los muertos resuciten incorruptibles. Es con Cristo que serán glorificados. Este versículo sí lo vamos a leer, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Vean qué importante es ese capítulo de Romanos. Romanos 8. Romanos 8:17. Miren. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, miren, y coherederos con Cristo. Ahí nos pone iguales con Cristo. ¿Pero en qué sentido? Al final del versículo dice, si es que padecemos juntamente con Él, miren, coherederos con Cristo en esto, para que juntamente con Él seamos glorificados, hechos conformes a la imagen de su Hijo, predestinados para esto, se va a llevar a cabo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en todo esto. El Padre ya lo decretó. Ya lo decretó. El Hijo ya lo realizó legalmente con su vida y con su muerte. El Espíritu Santo lo está aplicando. Ya nos llamó, ya nos
ya nos llamó eficazmente, ya nos llevó a la conversión para que creamos en Cristo con fe y nos arrepintamos de nuestros pecados ante Dios, y lo hará en el futuro, nos glorificará. Entonces, así vemos que la unión con Cristo tiene su inicio en la elección de Dios Padre, véanlo, antes de la fundación del mundo, y también tiene su culminación en la glorificación de los hijos de Dios. Lo que se decretó se manifestará en la gloria. Entonces, la perspectiva futura del pueblo de Dios no es estrecha, es amplia y dilatada. Es amplia y dilatada. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva de nuestro futuro, hermanos, no está confinada al tiempo presente, ni a este espacio presente, porque tiene una extensión eterna, tiene una extensión hasta la eternidad. Y esa esfera tiene dos ejes, véanlo. Primero es el amor electivo de Dios, como les mencioné, es un amor electivo, un conocimiento previo en los consejos de la eternidad, donde ni tú ni yo habíamos existido. Y el otro es la glorificación con Cristo en la manifestación de su gloria. Porque cuando esto suceda para nosotros es porque Cristo estará viniendo con toda su gloria. Ahora sí se va a manifestar mi reino de manera pública. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, hermanos, la glorificación con Cristo en su venida será solo el comienzo de una consumación que abarcará los siglos de los siglos. Y así estaremos con el Señor para siempre, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Entonces, véanlo, esta perspectiva tiene un pasado, la eternidad en Cristo, la eternidad de la elección, y tiene un futuro, que es la glorificación. Entonces, es la unión con Cristo en virtud de su muerte y del poder de su resurrección, que al creyente le confirma la realidad de su elección en Cristo antes de la fundación del mundo. Vean, aparte de la unión con Cristo, vean esto, aparte de la unión con Cristo, o sea, todos aquellos que no están unidos a Cristo, solamente pueden contemplar el tiempo presente y la eternidad futura con temor y con terror, porque no saben a dónde van, no saben qué va a pasar con ellos. Pero nosotros no. Tenemos una perspectiva diferente. Nosotros podremos alegrarnos con un gozo insuperable y un gozo lleno de la gloria que vendrá. Esta unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de nuestra salvación. Todo aquello a lo que el pueblo de Dios ha sido predestinado en la eterna elección de Dios Padre. Todo lo que ha sido asegurado y procurado para ellos en el cumplimiento de la redención hecha una vez y para siempre por el Hijo. Todo aquello de lo que han venido a ser los reales partícipes de la aplicación de la redención por parte del Espíritu Santo. Y todo lo que por gracia de Dios llegará a ser en el estado de gloria, queda abarcado dentro del ámbito de la unión y la comunión con Cristo. Estas son realidades y promesas solamente para los que hoy ya están en Cristo. Porque si una persona ha sido elegida, tarde o temprano, antes de que muera temporalmente, físicamente, tiene que arrepentirse de sus pecados y creer. El Espíritu Santo tiene que llamarlo eficazmente, tiene que hacerlo convicto de pecado antes de que muera. Esto no sucede después de la muerte física. Tiene que ser en la vida presente. El pueblo de Dios fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. En Cristo fueron redimidos por su sangre. Él amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, como está escrito en Efesios 5:25. Entonces, los que ya forman el pueblo de Dios fueron vivificados juntamente con Cristo y juntamente resucitados y juntamente se sentarán en los lugares celestiales con Cristo. Vamos a ver este versículo, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios 2,
5 y 6. Miren, vean esta palabra juntamente cómo se repite. Empiezo a leer, Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, miren, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Miren, y juntamente, no solamente morimos con Cristo nos resucitó. Y asimismo, juntamente, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué puede hablar en pasado si tú y yo no estamos sentados en lugares celestiales? Estamos parados en lugares terrenales o sentados en lugares terrenales, porque es una realidad. Lo que leímos hace rato, a los que justificó, a estos glorificó, porque Cristo lo logró, Cristo lo pagó con su sangre, va a suceder. Esta es una realidad futura, pero va a suceder. Solo en aquellos que estén ya unidos a Cristo, no solamente por el decreto eterno de Dios, sino unidos a Cristo ya por su fe y por su arrepentimiento, por su santificación cotidiana, como vamos a ir viendo. Entonces Cristo llevó a cabo la redención de su iglesia con el propósito de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Eso está en Efesios 5, 27. Dice ya una iglesia gloriosa, es nuestro tema de la serie La Justificación. Entonces, cuando el designio del cielo, ya predestinado, alcance su gran final, el momento escatológico, Cristo volverá de nuevo en la gloria de su Padre. Pero también es su propia gloria. Miren, Tito capítulo 2. En Tito capítulo 2, versículo 13. No solamente Cristo está escrito en otros versículos que vendrá en la gloria del Padre, sino es su propia gloria, que Él se ganó como hombre, como el segundo Adán, nuestro último representante, el primogénito de la nueva creación. Tito 2:13, aguardando, miren, vean qué palabras usa Pablo, la esperanza. Estamos en la espera bienaventurada y la manifestación, véanlo, el momento escatológico, último, gloriosa, véanlo, en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí presenta a Cristo como Dios y como hombre, a nuestro Dios y Salvador. Nos salvó como hombre cuando vivió la ley, cumplió la ley por nosotros de manera activa y murió bajo la condenación de la ley de manera pasiva, cuando le fueron imputados nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados en la cruz. Y en ese sentido, Cristo vendrá en la gloria del Padre, en su propia gloria ya ganada, y la gloria que Él ya tiene como Dios y como hombre en el cielo, porque antes de ser encarnado solo tenía una naturaleza divina, antes de ser encarnado, obviamente, pero ya estando unida a su naturaleza divina con una naturaleza humana, ya tiene una gloria nueva, diferente. Vamos a decirlo así, ya tiene una gloria más gloriosa. Porque en esa gloria como Dios y como hombre vendrá. Y a esa gloria seremos semejantes, no como dioses, sino su gloria humana, resucitada. Repito, una humanidad glorificada, pero también será la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Regresamos a Romanos 8. Vean, ahí lo dice, hermanos. Romanos 8, del 19, hace rato leímos el 17 y ya leímos el 23. Vamos a leer del 19 al 21. Miren, porque el anhelo ardiente de toda la creación, de todo el cosmos, de todo el universo, es el aguardar la manifestación, miren, de los hijos de Dios. Pero ¿a qué manifestación se refiere? Si aquí estamos muchos hijos de Dios. La manifestación escatológica de la gloria. Mira, aquí lo dice, porque la creación fue sujetada a vanidad,
a corrupción, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada, miren, de la esclavitud, de la corrupción, miren, a la libertad que gloriosa de los hijos de Dios. Repito, cuando Cristo venga con la gloria del Padre, su propia gloria, entonces coincidirá con la revelación de nuestra propia gloria, que Cristo ganó por nosotros. Coincidirán perfectamente, repito, esas tres glorias, podríamos decir, gloria del Padre, la gloria del Hijo y la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, es que se puede decir en Romanos 8:30, los glorificó. Y como acabamos de leer en Efesios 2:5, ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Porque Cristo, nuestro representante, ahí está. Ahí está. Y legalmente, sustitutivamente, representativamente, ahí estamos tú y yo. Y en la glorificación estaremos físicamente. Aquí vemos una congruencia celestial que ejemplifica la maravilla del amor, de la sabiduría y del poder divinos y vindica a sí mismo la gloria de Dios. La glorificación, hermanos, es un acontecimiento, como mencioné, que afectará a todo el pueblo de Dios reunido en un mismo instante. Todo esto según el cumplimiento del propósito redentor de Dios que ya se llevó a cabo en Cristo. Llevará a cabo la culminación final del propósito y de la gracia que fueron dados en Cristo Jesús en la eternidad, como está escrito en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vean esto, está hablando de Dios, miren, de Dios Padre. Versículo 9, 2 Timoteo 1. Quien nos salvó, miren, y llamó con llamamiento santo. Ahí está, miren. Nos conoció de antemano en su presencia, nos predestinó para ser conformes a la hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nos llamó, ahí está. Quien nos llamó con llamamiento santo, eficaz, no conforme a nuestras obras, no con base a nuestras obras, no, sino conforme al propósito suyo, lo que leímos en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está también, aquí se dice, conforme a su propósito y a su gracia, que nos fueron dadas en Cristo. Miren, ¿cuándo? En la eternidad pasada, antes de los tiempos de los siglos, en este decreto eterno, cuando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron salvar a un gran número de seres humanos, pero solo por Cristo se tenía que cumplir el pacto de obras, como hemos visto en toda la serie. Cristo cumplió el pacto de obras por nosotros y murió bajo la condenación del pacto de obras quebrantado por nosotros desde el jardín del Edén. Entonces, hermanos, estas verdades respecto a la glorificación del pueblo de Dios son complementarias a otros artículos de la fe cristiana. Vamos a ver hoy, vamos a tocar de manera breve estos dos. Número 1, la venida de Cristo. Nuestra glorificación, miren, la glorificación del pueblo de Dios son complementarias a otros artículos de la fe cristiana. Ya lo estamos diciendo. La venida de Cristo será también la manifestación de nuestra gloria, ya de manera pública, visible. Ya no habrá un tiempo de espera, no habrá un momento de, como se dice, el momento intermedio. No, ya no habrá nada. Entonces, realmente, hermanos, de la glorificación que estamos hablando, es la que está relacionada y ligada a la venida de Cristo en gloria, a la venida, a la segunda venida de Cristo a este mundo, pero ahora en gloria. La venida de Cristo de manera visible, pública y gloriosa no atrae a muchos que profesan el nombre de Cristo.
Les parece demasiado superficial para muchos círculos que se consideran muy avanzados y maduros dentro de la cristiandad. Esta actitud es muy parecida a aquella acerca de la que el apóstol Pedro advirtió a sus lectores. Acompáñame a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Miren, vean el título de ese párrafo. El día del Señor vendrá, hablando del futuro. Es la glorificación de Cristo, la segunda venida. Pero miren qué escribe el apóstol Pedro en los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, miren, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, la promesa de su segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron o murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se burlaban cuando los apóstoles hablaban, es que Cristo va a venir por segunda vez, va a haber un juicio final, como vimos en nuestro tema pasado. Habrá un momento de glorificación, pero habrá una condena eterna para los que no crean en Cristo, no se arrepientan de sus pecados. Y estas personas, miren, les sucedió a los mismos apóstoles. Se burlaban de estos resultados de creer en la buena nueva, porque hablar de la escatología no es el evangelio, sino que son los resultados o los frutos que tendrán los que crean en el evangelio. Van a estar ahí viendo al Señor viniendo en gloria. Serán transformados o serán resucitados sus cuerpos. Serán alzados al cielo para que puedan venir con Cristo. Pero solo a los que han creído. Pero había gente que se burlaba. Y esa misma clase de incredulidad que minimiza o no cree en la segunda venida visible, pública y gloriosa de Cristo, es la misma clase de incredulidad que muchas veces sostiene dudas acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor. Escuchen bien, no estamos diciendo que María se quedó toda su vida virgen, no, sino que antes de que Cristo naciera del vientre de María, María era virgen. Y Cristo nació de un modo natural, dejó de ser virgen. Y creemos por la Biblia que María tuvo una vida marital, íntima con José. Es algo bendecido por Dios. Pero vean por qué muchos ven la sexualidad como algo pecaminoso. Ahorita vamos a llegar a eso brevemente. Entonces, muchos tienen dudas acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor. O muchos niegan la expiación sustitutiva. ¿Qué quiere decir la expiación sustitutiva? Muchos enseñan, no, tú tienes que hacer expiación por tu pecado, tienes que hacer ritos, ceremonias, tienes que hacer estos sacrificios para que Dios te perdone. No, nosotros no tenemos que hacer nada. Ya hubo un solo sacrificio, ese se llama la cruz del Calvario. Y muchos no creen en la expiación sustitutiva. Otros ridiculizan la noción de la resurrección corporal y física de nuestro Señor. No creen que Cristo haya resucitado física y corporalmente al tercer día de haber sido crucificado y enterrado. Y obviamente este tipo de dudas causa indiferencia ante la futura glorificación, hacia la futura venida gloriosa de nuestro Señor en las nubes del cielo. Vean esto, y esta incredulidad de la venida física y pública de Cristo que estamos esperando, se vuelve particularmente grave cuando ridiculiza la misma idea del retorno del Señor de manera corporal, visible y pública. Pero así vendrá Cristo, en un cuerpo físico, en un cuerpo glorificado y resucitado. Hermanos, que eso no suceda para nosotros y que este estudio nos lleve a esto, que esta convicción y esperanza ocupen el centro de nuestra perspectiva en cuanto al futuro. Nosotros no tenemos un futuro incierto, que quizás aquí de manera temporal empezamos a ver nuestro futuro, queremos tomar decisiones y a veces viene el miedo, la duda, sí, pero
más allá de eso, mientras crecemos y maduramos en la fe, nuestro futuro es glorioso. Cristo vendrá y este cuerpo de humillación nuestra será cambiado por un cuerpo de gloria. Entonces, si este pensamiento y esta esperanza no es nuestra perspectiva, se debe a que las más esenciales bases de nuestro sistema de pensamiento han sido destituidas del carácter cristiano. Solamente tenemos una mentalidad temporal, no estamos viendo a la luz de la eternidad y algo que se va a cumplir tarde o temprano en nuestras vidas. Entonces, hermanos, la esperanza del creyente se centra en la promesa bíblica pactada con la sangre de Cristo, de que nuestro Salvador vendrá sin pecado por segunda vez y para nuestra eterna salvación, nuestra eterna adopción. Pablo llama a esto la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leímos en Tito 2:13. Entonces, el creyente que conoce a aquel en quien no ha creído y ama a aquel a quien no ha visto, puede decir, como está escrito en Apocalipsis 22:20, amén, sí, ven Señor Jesús. Tan indispensable, hermanos, es la venida del Señor para la esperanza de la gloria, que nuestra glorificación, escucha bien, tan importante e indispensable es la venida del Señor para la esperanza, nuestra esperanza de la gloria, que la glorificación nuestra no tiene sentido ni significado alguno para el creyente sin la manifestación de la gloria de Cristo. Van a la par, sucederán en el mismo momento. La glorificación es glorificación con Cristo. Lo que acabamos de decir hace rato es nuestra unión con Cristo. Y ya será una unión aún física con Él. Ya lo podremos ver cara a cara. Ahorita lo vemos con los ojos de la fe. Vean, ahí en Pedro. Estamos en segunda de Pedro, ahora vamos a primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 8. Esto va a acabar cuando sea la glorificación, cuando Cristo regrese, esto va a acabar. Miren, primera de Pedro 1:8, a quien amáis, miren, sin haberle visto aún físicamente, en quien creyendo, miren, aunque ahora no lo vean físicamente, se gozan, se alegran con gozo inefable, miren, y glorioso. Pues imagínense, hermanos, si ya Dios nos está dando cada vez poco a poco, cuando vamos entendiendo y meditando quiénes somos, quién es Dios, qué hizo por nosotros en Cristo, qué ha hecho dentro de nosotros por su Espíritu Santo, qué está haciendo dentro de nosotros en la santidad, con su palabra. Tenemos gozo gradual, que a veces se mancha por las pruebas y las luchas, y ese gozo a veces no es constante, pero lo tenemos. ¿Cuánto no será nuestro gozo cuando veamos a aquel que ya amamos y aquel en quien ya creemos con los ojos de la fe ahora? ¿Cuánto más no será nuestro estado glorificado? Entonces vean esto, la glorificación no solamente será algo que, ya tengo un cuerpo glorioso, no, será un estado interno también. Será un estado mental, emocional, volitivo, interno. No solamente externo. No estaremos en un lugar, en un cielo nuevo, una tierra nueva, y ahí está Cristo, y ahí están los hermanos, y yo ahí aparte. No, pues no sé qué hago acá. No, hermanos, eso es lo que ya estamos empezando a experimentar aquí. Aquí lo dice, a quien amas, en quien crees, aún no lo ves físicamente, pero en ese momento la gloria nuestra está totalmente relacionada con mirar a Cristo en toda su gloria, de manera física. Repito la última frase, la glorificación verdadera es glorificación con Cristo. Si quitamos lo segundo, si quitamos la glorificación con Cristo, hemos privado a la glorificación
de los creyentes de aquello que los capacita para esperar este acontecimiento con confianza, con gozo, como acabamos de leer, indescriptible y glorificado. Al contrario, Pedro nos dice en el capítulo 4 ahí de Primera de Pedro, vean esto que nos dice Pedro 4:13, Primera de Pedro 4:13, alégrense, gócense. Véanlo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes, miren, de los padecimientos de Cristo. Miren, para que también en la revelación de su gloria, en su segunda venida, se gocen ustedes con gran alegría. O sea, gócense ahora, pero cuando lo vean será mayor el gozo. No habrán palabras, no habrán suficientes palabras para describirlo. Si a veces nosotros tenemos momentos de gratitud, de amor y nos toca el Espíritu y meditamos en esto y sentimos gozo, gratitud, Señor, gracias por salvarme. Y sentimos la presencia del Señor, pues cuánto más en ese momento. Entonces vean cómo se relaciona la glorificación con la segunda venida de Cristo, con la misma gloria manifiesta, pública del Señor en su cuerpo físico. Y número 2, la glorificación, como leímos en Romanos 8, 23, 21, 22 y 23, también se refiere no solamente a nuestra propia resurrección o transformación de nuestro cuerpo físico, sino a la renovación del mismo cosmos, de todo el universo, cielos nuevos y tierra nueva. La glorificación de los creyentes está relacionada y ligada a la renovación también de la creación. Leímos en Colosenses 1:15, él es el primogénito de la creación, de esta nueva creación, que ya es espiritual en nosotros. Ya somos nuevas criaturas. Sí, pero aún no se ha manifestado públicamente, visiblemente, universalmente. No es solo los creyentes que han de ser liberados de la esclavitud de la corrupción, sino que la misma creación lo será. Lo leímos, repito, Romanos 8. Regresemos a Romanos 8, versículos 19 al 22. Romanos 8, del 19 al 22, empiezo a leer. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación será renovada para que sea el lugar ideal de la gloria de los hijos de Dios y del Cristo glorificado. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, ahí está nuestro tema, nuestro segundo punto, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo se realizará esta gloria de la creación? El apóstol no nos deja duda al respecto. Nos dice de manera clara que el cese del gemir y de los dolores del parto de la creación, que ahora está gimiendo con dolores de parto debido a la corrupción que le esclaviza, será nada menos que nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, como leímos en el versículo 23. En el versículo 23 está, ese es el momento donde también la creación será renovada. Si vemos que este mundo y este cielo tienen lugares y preciosos, ¿cuánto no será un cielo nuevo, una tierra nueva, nuevos cuerpos, una nueva creación, emociones nuevas, pensamientos nuevos, no, deseos de servir al Señor de manera nueva, todo nuevo en Cristo, pero solo para los que ya han sido justificados. Solo para los que han creído en Cristo y se han arrepentido. Entonces, hermanos, esto significa sencillamente que no solo los creyentes esperan la resurrección, sino que la misma creación espera este acontecimiento. Y lo que espera es aquello en lo que tendrá parte, esto es, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Y también esta carta a los romanos la escribió Pablo. Y también el apóstol Pedro nos dice que según su promesa esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Miren, no solamente dice eso, en donde habita la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vean qué importante es esa última frase. En donde habita la justicia, donde estarán los justos, donde se vivirá de manera justa. Véanlo. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, ahí se incluye el apóstol, según sus promesas. Esto no lo estamos inventando, dice. Esto es una promesa de Dios que se decretó desde la eternidad pasada. Estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí está nuestro tema. ¿Qué mora? Una gloria donde moran los justos. Promesas para los justos. Promesas para los que ya son declarados justos por medio de la fe en Jesús. Ese es nuestro panorama, hermanos. Podemos mirar más allá del tiempo y decir, Señor, gracias, no solamente porque ya me regeneraste, ya me justificaste, me estás santificando, Señor. Hay una gloria que superará y será como la corona del pastel, será como la cereza del pastel. Será como la corona que se le pone al rey después de ponerle toda su ropa. Lo último que se le pone es la corona. Es el sello eterno. Y nosotros estamos ahí, hermanos. Nosotros estamos ahí. Estaremos ahí. Entonces Pedro asocia esta regeneración universal y cósmica, la asocia con aquel que los creyentes esperan con ansias. Asocia estos cielos nuevos y esa tierra nueva donde mora la justicia con Cristo. Miren el versículo 12, de ahí mismo de 2 de Pedro 3, versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Véanlo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos terrestres siendo quemados se fundirán. ¿Pero qué estamos esperando? La venida de Cristo. Vean cómo se relaciona todo. Es un solo acontecimiento. No estamos diciendo que sucederá en un segundo, no, sino que todo sucederá de esa manera. Cristo viene, los cuerpos de los que murieron son resucitados, los cuerpos de los que están vivos son transformados, seremos llevados al cielo, venimos con Cristo, el juicio se hace. Después del juicio vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora sí, entren ustedes y los que no, al fuego, al lago de fuego eternamente. Es en un universo o cosmos renovado, nuevos cielos y nueva tierra, en lo que debemos de pensar como el marco de la gloria del creyente. Un cosmos liberado de todas las consecuencias del pecado. Ya no habrá muerte ni física, ya no habrá más maldición, sino en el que la justicia habitará plenamente y esa justicia ya no será perturbada por ningún pecador. Vean Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, hablando de la Jerusalén celestial, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22, versículos 3 y 4. Y no habrá más maldición, véanlo. La maldición, ¿por qué viene? Por el pecado. No habrá más pecado. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro redondo, cara a cara. Y además, miren, hace rato leímos en el versículo 27, que estarán los que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero no solamente eso, sino que el nombre de Cristo estará en sus frentes. Véanlo, una marca interna, como que son de su propiedad. O sea, no solamente es algo externo, mira, aquí está tu nombre. Sí, pero yo no quiero estar, no, yo quiero estar.
Es como que tenga el nombre de Cristo, aquí estoy. Es verdad, yo creí, yo quiero estar aquí. Tu nombre fue escrito en mi corazón, en mi mente, en mi frente, porque mi nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Vean, hermanos, cómo es algo, sí, algo que está dicho y escrito de nosotros, pero también es algo que se hace en nosotros por su Espíritu Santo. Y para ellos es esta glorificación futura. Pero vean esto, antes de terminar, miren, una de las herejías que ha afligido a la iglesia cristiana y que ha tenido éxito en contaminar la corriente del pensamiento cristiano desde el primer siglo de nuestra era cristiana hasta el presente, ha sido la herejía de considerar la materia, el cuerpo físico, véanlo, la sustancia material como la fuente del mal. Vean esto, vean esta herejía. Muchos mal enseñan que lo físico es la fuente del mal. Y eso es antibíblico. No es la fuente del mal. Es el vehículo donde se lleva a cabo el mal que ya está adentro. Véanlo. Esta herejía ha aparecido de diferentes formas. Porque escucha bien, si nosotros creemos que la fuente del mal es lo físico, no podríamos excluir el cuerpo físico de Cristo. Ni antes de su crucifixión, ni después. Entonces Cristo tuvo un cuerpo pecaminoso físico y tiene un cuerpo pecaminoso. Eso es una herejía. Y esto vino desde el primer siglo de la era cristiana. Y muchos lo enseñan hasta el día de hoy. Yo tengo buenas intenciones, mis impulsos son buenos, mi cuerpo me traiciona. No es cierto. Con tu cuerpo haces lo que en tu corazón ya está. Véanlo. Esto ha aparecido de diferentes formas. Los apóstoles tuvieron que combatirla en su tiempo y la evidencia de ello aparece muy clara en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas. No tanto en los evangelios, que son 4, sino en las epístolas apostólicas. El apóstol Juan, por ejemplo, tuvo que combatirla en la forma particularmente agravada, mira, que negaba. O sea, ellos llegaban a un punto de decir, es que la materia, el cuerpo físico es la fuente del mal, que eso los llevaba a concluir erróneamente que negaban la realidad del cuerpo físico de Cristo. Afirmaban tanto, es que el cuerpo físico es malo, el alma es buena. Cristo no pudo haber venido en un cuerpo físico porque el cuerpo físico es malo, decían en ese tiempo. Vean eso. Vamos a Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Vean contra qué herejía se enfrentaban los apóstoles en ese tiempo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo haya venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si Cristo no vino en carne, porque ellos decían, es que la carne es mala, entonces, ¿en qué cuerpo resucitó? ¿Con qué cuerpo está en el cielo? Vean cómo esta mentira no solamente es en contra de una doctrina, sino en contra de muchas doctrinas y ataca directamente la naturaleza humana de Cristo. Y en la Biblia no se menciona que el cuerpo es malo y el alma es buena, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, hermanos, lo que acabamos de leer aquí en Primera de Juan 4, el significado de esto es que la confesión de creer en Cristo significa afirmar que también Él vino en cuerpo humano
y que negar esto significa simplemente negar a Jesús mismo. Vean qué terrible es eso. Por eso el apóstol pudo decir, esto es espíritu de falsedad, son falsos profetas, son espíritus del anticristo. Con referencia a esta herejía, la prueba de la ortodoxia doctrinal era confesar que Jesús había venido en carne, como nosotros lo creemos también. Es decir, que había venido con un cuerpo material, humano, y en ese mismo cuerpo resucitó y ese mismo cuerpo fue glorificado. Véanlo, porque si así fuera, si nosotros también mal creeríamos que la materia es mala, pues entonces, ¿quién formó el cuerpo de Adán? Dios. Entonces haríamos a Dios culpable de pecado. Porque si su cuerpo es el pecaminoso y su alma fue buena, entonces estaríamos indirectamente culpando al Dios Padre por haber creado a Adán con un cuerpo pecaminoso, pero con un alma buena. Vean esto, hermanos. Vean todas estas. Por eso es muy importante tener, con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo, pagando el precio, poco a poco, ir buscando más iluminación y más conocimiento con Cristo para que Él nos muestre estas cosas y cómo poder detectar las mentiras, porque hay otras herejías en el tiempo presente que nunca podremos identificar si no estudiamos a los pies de Cristo. Otra forma en la que apareció esta herejía fue afirmando que la salvación consistía en liberar el alma o el espíritu del ser humano de los impedimentos y lazos productos de la relación con el cuerpo, y que la verdadera libertad del alma se empezaba a experimentar hasta que muriera. Vean eso. Y muchos decían, no importa cómo trates tu cuerpo, tú puedes tener excesos en tu cuerpo, puedes darle lo que quiera, pero todo no va a cambiar tu cuerpo, pero sí en tu alma puedes cultivar. Entonces vivían la doble moral. Por momentos hacían cosas buenas o religiosas o sacramentales, pero el resto de su vida tomaban excesos, carnalidad. Decían, pues es que mi cuerpo pues, es lo que me pide. Entonces separaban, el cuerpo es así y mi alma es así. No, hermano. Ha tenido muchas formas esta herejía. Entonces, se afirmaba erróneamente que la salvación y la santificación avanzan hasta el punto en que el alma vence las influencias degradantes que emanan de lo material y carnal, como si el alma fuera buena y el cuerpo malo. Véanlo, este es un ataque directo contra la doctrina bíblica de que Dios creó al ser humano con cuerpo y alma. Y dice la Génesis, y esto fue bueno. Fue bueno. Cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra y a Eva de la costilla de Adán, dijo, esto es bueno, con un alma y un cuerpo. Véanlo. También ataca esta falsa enseñanza, la doctrina del pecado, que enseña que el pecado, miren, tuvo su origen y tiene su sede en el espíritu del ser humano y no en lo material y lo carnal. El pecado brota del corazón, no del cuerpo. Mi cuerpo manifiesta el pecado que ya tengo adentro, como les dije hace rato. Entonces vean cuántas doctrinas ataca estas malas enseñanzas, estas herejías. Esta herejía ha aparecido también de manera muy sutil en relación con el tema de la glorificación. La dirección que ha tomado en este caso ha sido enfatizar, véanlo, la inmortalidad del alma. Hay muchas religiones falsas y aún hay sectores del cristianismo que no enseñan realmente la glorificación. Solamente se centran, tú tienes un alma inmortal. En un sentido sí es verdad eso. Somos creados, tenemos un inicio, tuvimos un inicio en el vientre de nuestra madre, de manera real. De manera decretiva ya estábamos en la mente de Dios, pero de manera real fuimos creados, tú y yo, en el vientre de nuestra madre. Y ahí ya se nos dio un alma eterna. Sí, pero nosotros no enseñamos la inmortalidad del alma,
porque hemos estado dándole vueltas. Todo esto viene por la unión con Cristo. Es nuestra unión con Cristo, que podemos decir vida eterna. Sí, pero no es una inmortalidad de mi alma para que yo viva como quiera. No, es para estar con Cristo y en el lugar nuevo que Cristo cree o vaya a crear para nosotros. Miren, esto aparenta ser un énfasis muy inocente y apropiado. Y naturalmente hay algo de cierto en la declaración de que el alma es inmortal. Pero cada vez que el centro de atención y el énfasis pasa a la inmortalidad del alma y no a la glorificación en sí, entonces se produce una grave desviación de la doctrina bíblica de la vida inmortal y la gloria inmortal, la glorificación. La doctrina bíblica de la inmortalidad, si podemos usar ese término, es la doctrina de la glorificación. Y así tenemos que llamarla, no la doctrina de la inmortalidad del alma. Es la doctrina de la glorificación eterna, sí, pero unidos a Cristo, en una nueva creación en Cristo. No existe glorificación sin la resurrección del cuerpo del sepulcro y la restauración de la naturaleza humana a la integridad que el Padre tenía en mente cuando los creó en el Edén. Y no solamente eso, el Padre no nos regresó a tener la integridad cuando creó a Adán, sino que nos puso en una integridad mayor, en un cuerpo mejor que el que recibió Adán, en el cuerpo resucitado y glorificado de Cristo. Y ese es el segundo Génesis. Y esto no solamente va a suceder de manera pública y futura, sino que ya sucedió dentro de nosotros de manera espiritual. Entonces, para nosotros no es un vago sentimentalismo e idealismo tan característico de aquellos cuyo interés es simplemente sentirse inmortales en su alma. Sí, pero no viven entregados al Señor. Y quisieran ser inmortales viviendo como ellos quieran, no rendidos y agradeciendo al Señor. En contra de esto, hermanos, se manifiesta la naturaleza concreta y real de la esperanza cristiana, personificada en la resurrección para vida eterna y señalada por el advenimiento que Cristo realizará del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, hermanos, la glorificación tiene proporciones cósmicas. Pero ya para terminar, hermanos, hagamos estas preguntas. ¿Ya estás unido a Cristo? ¿Has sido declarado justo por creer tan solo en Cristo? ¿Tus pecados ya fueron perdonados por su muerte que ya ocurrió en la cruz poco más de 2000 años? ¿Sí? ¿Has creído en la obediencia de Cristo por ti? Si es así, bendito intercambio, bendita imputación, bendita sustitución, bendita transacción. Cristo obedeciendo la ley de Dios por nosotros y muriendo bajo la maldición de la ley que nosotros merecíamos por haber pecado en contra de Dios. Su justicia y obediencia son nuestras. Y nuestra culpa por el pecado fue suya en la cruz. Y todo esto lo creemos por fe. Esta es la base de la justificación. Sí, ese es nuestro tema. Si es así, demos gracias a Dios. Si esto lo hemos creído, por lo menos de manera básica, de manera salvífica. Hermanos, si estamos unidos a Cristo por la fe y el arrepentimiento, nuestro futuro es eterno y está lleno de gloria. La gloria de Cristo es ya de manera espiritual y será nuestra aún de manera humana y carnal y también de manera completamente interna. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Cómo debemos de reaccionar? Vivamos ahora de tal manera que honremos, agrademos y sirvamos a nuestro trino Dios como solo Él es digno. Él va a llevar a cabo esto. Sucederá
Mira, si el Padre ya te justificó en el pasado, cuando creíste, cuando te llamó eficazmente y te regeneró por su Espíritu, entonces Él te está guiando hacia la glorificación eterna con su Hijo por el poder de su Espíritu Santo. Que Dios permita que todos los aquí presentes ya nos hayamos arrepentido de verdad de todos nuestros pecados y que ya hayamos creído sinceramente en Cristo para nuestra justificación pasada, para nuestra santificación presente y para nuestra glorificación futura. Hermanos, lo mejor para el pecador arrepentido y que ha acudido a Cristo en fe apenas ha empezado. Véanlo, lo mejor para el pecador arrepentido que ha acudido a Cristo apenas ha empezado lo mejor y lo peor ya pasó. Lo peor que te pudo haber sucedido a ti y a mí ya pasó. ¿Sabes en dónde? Fue en la cruz. La ira que merecíamos, Cristo la llevó. Lo peor ya pasó y lo mejor apenas está empezando. Vean esto, miren, 2 Corintios 5, 17. Ya con este versículo terminamos. De modo que si alguno está, miren, como hemos visto, unido a Cristo, ya es declarado justo por haber creído en la obediencia de Cristo por nosotros y en su muerte sustitutoria por nosotros en la cruz. De modo que si alguno está en Cristo, miren, ya es parte de esta futura glorificación. Ya empezó a experimentar esto, la renovación de la creación. Ya es nueva criatura. ¿En qué sentido? En su corazón, en su espíritu. Tiene un nuevo corazón, tiene una nueva naturaleza. Es una nueva criatura. Véanlo. Pero miren, no se detiene aquí Pablo. Nueva criatura es en el tiempo presente. Pero vean esto. Las cosas viejas pasaron. Lo peor ya pasó. Porque aquí no se refiere solamente a las cosas temporales. El peor escenario ya nos sucedió de manera representativa, sustitutoria y legal en la cruz. El peor aborrecimiento, enojo e ira de Dios ya no sucedió, pero le sucedió a Cristo. Y miren ahora la buena noticia. He aquí, todas son hechas nuevas. Tu corazón ya es regenerado, pero tu cuerpo será resucitado. Esta tierra será renovada. Esta tierra será renovada. Estos cielos serán renovados. Lo mejor está por venir, hermanos. Lo peor ya pasó. Y esto fue lo que la Trinidad quiso hacer. Somos predestinados para esto, elegidos. Y se está llevando a cabo. Ya fuimos llamados, ya creímos y fuimos declarados justos y tengamos por seguro que seremos glorificados. ¿Cómo no vivir en gratitud, hermanos? Que nuestra justificación pasada cuando creímos y nuestra glorificación futura que tenemos segura nos motiven a ser santos y puros en el presente. Y que vivamos vidas que honren y glorifiquen al Señor, no solamente en las reuniones, sino con su ayuda en cada esfera y aspecto de nuestra vida. Que Dios imprima estas verdades en nuestro corazón y que no solamente las imprima, sino que las haga vida, que nos ayude a vivir en ellas, no solamente meditarlas, gozarnos en ellas, pero actuar conforme a estas verdades que ya hemos recibido. Y todo esto no para tener inmortalidad del alma, sino para su propia gloria y su propia honra, la cual Él ha decidido y ha querido compartirnos. Su gloria y su honra en Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Continuemos con nuestro culto de adoración a este bendito Dios.